Amados hermanos, muy buenas noches. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos. Sean bienvenidos a este video. Y el día de hoy he titulado este en vivo: Instruye a tus hijos por el buen camino. Así se va a titular la exposición que voy a estar desarrollando en esta oportunidad. Instruye a tus hijos por el buen camino. Si realmente quieres que tus hijos se salven, quieres que tus hijos se conduzcan por el buen camino, necesitas ocuparte de ellos, necesitas invertir tiempo. Padre, bendito es su nombre. Utilice mi vida, mi mente, mi corazón, que su Espíritu Santo me inspire, que su Espíritu Santo me dé la fortaleza para predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Instruye a tus hijos por el buen camino con su servidor. Usted y yo, que somos padres de familia, tenemos esta gran bendición sin duda alguna. Tenemos este gran privilegio de tener hijos. Yo tengo 3 preciosas hijas, pero también comprendo que esto es una gran responsabilidad. Voy a tocar 2 temas el día de hoy. Voy a abarcar 2 temas, en el área espiritual y en el área material. Porque el único responsable de instruir a sus hijos, de educar a sus hijos en estas 2 áreas, debo de ser yo, debe de ser usted, que es padre de familia. A veces culpamos a otros. A veces decimos, es que el pastor en la iglesia no exhorta, el pastor en la iglesia no reprende. No, usted es el pastor, es el líder de la casa, es la cabeza, y usted debe de exhortar en casa. Usted debe de redarguir en casa. Tenemos una gran responsabilidad. Un día nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a entregar cuentas. ¿Qué hicimos con nuestros hijos? ¿Les redargüimos, les exhortamos, les llamamos la atención, los disciplinamos o simplemente nos quedábamos viendo, haciéndonos de la vista gorda? Andaban por mal camino, se estaban metiendo en vicios, estaban haciendo cosas que no era agradable delante de Dios y no hicimos nada. Un día vamos a entregar cuentas, un día el Señor nos llamará a cuentas cómo hemos instruido la vida de nuestros hijos. Repito una vez más, nuestra exposición el día de hoy se va a titular Instruye a tus hijos por el buen camino, y estoy seguro que va a ser de bendición. De una vez vamos a entrar en este momento profundamente. Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios. Instruye a tus hijos en 2 áreas, espiritual y material. Veamos primero el área espiritual. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 en adelante dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomios, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Instruye a tus hijos en 2 áreas. Primero, en el área espiritual, y luego vamos a ir con el lado terrenal, en el área material. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Usted y yo, que somos padres de familia, tenemos esta gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el área espiritual. Instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios para que ellos no se desvíen, para que ellos no se aparten del buen camino, el camino de Dios. Enseñarles el temor de Dios, enseñarles que el pecado trae sus consecuencias. Cuando ya ellos alcancen una edad donde ya comprenden, alcancen una edad de la adolescencia, cuando ya sepan
distinguir entre el bien y el mal. De hecho, desde niños, desde pequeños, debemos de instruirlos. Está científicamente comprobado que si usted instruye bien a sus hijos cuando son pequeños, está comprobado cuando sean adultos, estos hijos, ellos tarde o temprano dará resultado el tiempo que invertimos en ellos, la enseñanza, la educación, los buenos principios, los morales familiares que les hemos educado, tarde o temprano está comprobado que dará su resultado. Y mayormente sí, les adiestramos en el área espiritual. El problema de muchos padres es que cometieron graves errores, consintieron mucho a sus hijos. Y yo no le estoy diciendo que no ame a sus hijos, yo no le estoy diciendo que usted no sea cariñoso con sus hijos, pero una cosa es amarlos, ser cariñoso con ellos y ser alcahuetes. No sé si esa palabra lo usan allá en su país, pero acá en Guatemala un alcahuete es alguien que se pone a favor sabiendo que está haciendo el mal, sabiendo que está torcido, sabiendo que va por el mal camino y aún así lo defiende. Ese es un alcahuete. Es un vocabulario que utilizamos acá en Guatemala. Espero que en su país también lo utilicen. Entonces, un padre de verdad responsable corrige a sus hijos. De hecho, la corrección es parte de su amor. Usted está demostrando que lo ama cuando lo corrige. Dios dice que al que ama, corrige. Al que ama, azota. Al que ama, disciplina. Dios mismo nos disciplina a nosotros porque nos ama. De igual forma, nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos y inculcarles el buen camino de la palabra de Dios, el buen camino del evangelio, el buen camino de amar y servir a Dios. Dice en Deuteronomio: Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando yo estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantares. Usted dirá, pero qué exagerado. Cuando estés en el camino, cuando estés en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, lo primero que debes de decirle a tus hijos es instruirles. Ahora le pregunto, hagamos un breve examen. ¿Cómo va usted en ese área? ¿Cómo está usted en la instrucción de sus hijos? ¿Cómo va usted? ¿Está invirtiendo tiempo? ¿Usted les está enseñando a sus hijos que se porten bien, que amen a Dios, que se conduzcan por el buen camino? ¿Usted está invirtiendo tiempo? O usted, imagínese el padre de familia que no toma tiempo ni el papá lee la Biblia. Imagínense usted, padre de familia, si no lee la Biblia, ¿qué ejemplo le da a sus hijos? Si usted no ora, entonces, ¿qué van a imitar sus hijos? Si usted es un hombre que lee la Biblia, que ora, que ama a Dios, que canta alabanzas, sus hijos lo van a imitar. Sus hijos van a hacer lo que usted hace. En verdad, dicen por ahí, nuestros padres dicen que los hijos son como la esponja. Lo absorben todo. También mi difunta madre, que en paz descanse, decía a ella, mira mi hijo, me dice, los hijos son como la grabadora. Todo lo graban, lo que escuchan, dependiendo cómo te expresas. Si dices malas palabras, si dices groserías, también los hijos lo van a decir porque son grabadora. Y en verdad, usted no está en mi casa, yo tengo varios micrófonos acá y mis hijas pequeñas ven lo que yo hago y también agarran su micrófono y están predicando. Yo digo, qué bonito, porque es lo que ellas ven. Yo todos los días estoy predicando, todos los días estoy acá trayendo un mensaje y ellas observan. Y por ahí hay unos micrófonos que ya no sirven, los tengo ahí. Y cuando yo veo a mis hijas, agarran el micrófono. En verdad, recuerdo las palabras de mi madre, que los hijos son una grabadora. Todo lo graban e imitan lo que nosotros hacemos. Entonces le pregunto, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, 5 y 7. Las repetirás a tus hijos en la casa, en el camino, al acostarte, al levantarte.
¿Cómo vamos en ese área? Padre de familia, ¿cómo estamos en ese área? ¿Usted les está repitiendo la palabra de Dios a sus hijos? Por lo menos ya memorizaron un versículo de la Biblia a sus hijos. Por lo menos saben un versículo de la Biblia. Madre de familia, ¿cómo vamos en ese área? Usted les está instruyendo por el buen camino, les está enseñando el camino de la palabra de Dios, les está instruyendo el camino del evangelio. Por lo menos sus hijos se saben un versículo de la Biblia o están ahí viendo novelas juntamente con usted. O la hija también se sabe muy bien la serie, cómo van las novelas, cómo van todas esas cosas ahí, entretenimiento en el YouTube. Tenemos una gran responsabilidad, si en verdad queremos que nuestros hijos sean personas de bien en el área espiritual y luego en el área terrenal, en el área material. Pero por sobre todas las cosas, en el área espiritual. A mí no me gustaría que mis hijas se pierdan. Qué bonito el predicador ganando almas. Qué bonito el predicador exhortando a otros. Qué bonito el predicador llamando la atención a otros, pero en su casa no pone orden. En su casa no llama la atención. En su casa no redarguye, no disciplina. Yo el otro día estaban mis hijas durmiendo y yo dije, yo 100% seguro que yo voy al cielo. 100% seguro. Uno debe de tener convicción de su salvación. Yo no sé si usted tiene convicción de su salvación. Cuando el pastor, cuando el predicador dice, ¿cuántos se van con Cristo? Yo levanto las dos manos. Claro que me voy con Cristo. Algunos no levantan la mano. ¿Y por qué? No tienen convicción de salvación. Decía una persona, pues solo Dios sabe. Después se va a ver cuando lleguemos allá si Dios me va a salvar o no. No. Recuerde que esto es fe. Uno trata la manera de vivir para Dios, uno trata la manera de hacer la voluntad de Dios, pero también va con fe, va con seguridad que uno es salvo. Entonces el otro día mis hijas estaban durmiendo y yo me desperté de madrugada y dije, yo soy salvo, pero las vi a ellas y me vino un pensamiento y dije, yo no engendré hijas para el infierno. No, que no. Yo no engendré hijas para el infierno. Engendré hijas para el reino de los cielos. Engendré hijas para que pasen conmigo en la eternidad, en la nueva Jerusalén. Entonces, para que esto suceda, yo debo de instruirles en el buen camino. Yo debo de ser el ejemplo para ellas. Yo debo de ser el ejemplo, leer la palabra, congregarme, orar, amar a Dios con todo mi corazón. Cada vez que me preguntan, ¿qué va a hacer papi? Voy a predicar, mi hija. Va a predicar, qué bueno papi, predique. Les enseño y yo les digo a ellas, ustedes también van a ser predicadoras o cantantes. Yo no sé en qué área Dios las va a utilizar, pero de que van a servir a Dios, le van a servir. Le pregunto lo mismo, ¿usted engendró hijos para el infierno? ¿Verdad que no? Si usted no quiere pasar la eternidad en el infierno, pues también no va, obviamente, ¿quién va a querer que un hijo o hija pase una eternidad alejado de Dios? Entonces, si usted no quiere que sus hijos se pierdan, si usted quiere que sus hijos se salven, comience entonces a trabajar, despierte. Como dice la Biblia, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despierte, es hora de trabajar, es hora de dejar la vagabundería por ahí, es hora de dejar el ocio, es hora de dejar todas esas cosas que lo entretienen, donde usted invierte su tiempo. Padre de familia, deje de estar enseñando a sus hijos el fútbol. Desgraciadamente muchos padres de familia le han comprado pelota, tacos, camisola a sus hijos, pero no le han comprado una Biblia. Agarre vergüenza. Oh, padre de familia que sí han inscrito a los hijos en una academia de deporte, pero no los inscriben en una academia para que aprendan la Biblia, para que aprendan la palabra de Dios. Usted no engendró hijos para el infierno, ni yo engendré hijos para el infierno. Hemos engendrado hijos para el reino de los cielos. Hemos engendrado hijos para la patria celestial. Pero para que eso suceda, debemos de invertir tiempo. Pero si usted no lee la Biblia, pero si usted no se congrega, pero si usted no va a la iglesia, pero si usted no ora, entonces, ¿qué están viendo sus hijos en usted? Deuteronomio dice que deberás repetirle a tus hijos en la casa, en el camino, al levantarte, al acostarte. Padre, usted ora por lo menos cuando se acuesta. Algunos ni siquiera
oran cuando se acuestan, ni siquiera oran cuando se levantan. Entonces voy a creer que van a orar durante el día. Ni siquiera leen un pasaje de la Biblia. Instruya a sus hijos, no es trabajo del pastor. Nosotros ya parecemos esos ciudadanos que todo culpan al gobierno. Que si la hija quedó embarazada es culpa del presidente. Que si el hijo se mete droga es culpa del presidente. Y muchos hacen eso. El pastor es el culpable. Es que él no reprende el pecado. Si el pastor exhortara, mis hijos se enderezarían. No, usted es el encargado de reprender en casa. Usted es el encargado de disciplinar en casa. Veamos otro pasaje de la Biblia. Este pasaje es extraordinario. Ahora vayamos en el área material. Voy a estar conjugando esta exposición espiritual y material. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 no está hablando del área espiritual. Mire, por eso necesitamos sabiduría. Mucha gente me escribe y yo les digo, algunos se molestan, haga 100 planas, Santiago 1:5. Si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios que la da abundantemente y sin reproche, porque muchos de ustedes les falta sabiduría, les falta el don del entendimiento. Este libro habla en primer lugar espiritualmente, pero también me habla materialmente y terrenalmente. Yo no puedo espiritualizar todo este contenido. Este contenido es espiritual y es material. No puedo espiritualizar todo porque aquí también hay mandamientos, hay instrucciones terrenales, materiales, porque Dios es consciente que estamos aquí en esta tierra. Debemos de comer, vestir, trabajar. Entonces, Proverbios 22:6 no está hablando en sentido espiritual, está hablando en sentido material. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿De qué me está hablando? Como padre de familia, yo también tengo una responsabilidad de enseñarle a mis hijos una profesión. O van a estudiar. Si van a estudiar, entonces ellos van a escoger la carrera que van a llevar. Puede ser médico, abogado, arquitecto, ingeniero, no sé qué tipo de carrera el niño o la niña quiere llevar. En cambio, si los niños no han estudiado, tienen que tener una profesión. Y usted es el encargado de enseñarle a sus hijos y de inculcarles principios y decirles, mijo, tienes que ser alguien en la vida. Tienes que ser alguien porque no toda la vida voy a estar yo. Un día usted y yo no vamos a estar ahí. No toda la vida vamos a estar con ellos. Y si nosotros hacemos un buen trabajo, les inculcamos principios, les inculcamos en la mente que deben de trabajar, que se deben de valer, y no importa qué tipo de trabajo, mi papá me inculcó, mi papá me dijo, Diego, no importa el trabajo que realices, todo trabajo es honroso. Ningún trabajo debe de causar vergüenza, porque yo era albañil cuando era adolescente. Yo trabajaba en la albañilería y me daba un poco de vergüenza ser albañil. Pero hasta que mi papá trabajó conmigo, me dijo, Diego, ningún trabajo te debe de causar vergüenza. Y cuando yo maduré, cuando ya llegué a mi mayoría de edad, entendí, ningún trabajo debe de causar vergüenza, ningún trabajo. Todo trabajo es honroso, todo trabajo es digno, no importa si trabaja en el campo, en la agricultura, es albañil, es mecánico, es constructor, todo trabajo es digno. Solo un reverendo ignorante se burlará de usted por el trabajo que tiene. Me dijo mi papá, lo único que te debe de causar vergüenza es robar. Eso sí, me dijo. Eso sí, robar te debe de causar vergüenza, pero ningún trabajo te debe de dar vergüenza, Diego. Solo robar, eso sí, robar te debe de dar vergüenza. Mi papá me inculcó, y eso lo tengo bien presente, que debo de trabajar, debo de tener una profesión, debo de salir adelante honradamente y como Dios lo manda. Entonces Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Está hablando en sentido material. Usted debe de instruir a sus hijos, decirles que si van a estudiar tienen que tener una profesión. Tienen que trabajar.
Le tienen que echar ganas a la vida. La vida no es fácil, la vida no es sencilla. Hay sinsabores, hay momentos difíciles, porque muchos adolescentes se quitan la vida porque los papás no invierten tiempo. Yo estoy esperando que mis hijas crezcan y las voy a adiestrar y les voy a decir que la vida no es fácil, que la vida no es sencilla. Vamos a sentir traición, alguien nos va a murmurar, nos va a criticar. Yo tengo que preparar, estoy esperando que ellas crezcan, las tengo que preparar para la vida. Por eso le digo a mi padre: Padre, dame vida, porque tengo un compromiso. Debo de instruir a mis hijas, porque ¿qué será de ellas cuando sean adolescentes? ¿Qué será de ellas cuando sean unas señoritas? ¿Qué será de ellas cuando son adultas? Tengo una gran responsabilidad con ellas. Antes de ganar el mundo, antes de ganar otras vidas para Cristo, lo primero que debo de ganar son a mis propias hijas, a mi propia familia. Entonces, estamos en el sentido material. Usted debe de trabajar con sus hijos, debe de inculcarles principios que deben de trabajar, deben de tener una profesión, de algo tienen que vivir, de algo tienen que comer, tienen que echarle ganas. Vamos a otro versículo más de la Biblia. Ahora regresamos en el área espiritual. En el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 19, a mí me encanta este pasaje. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este pasaje, ¿de quién está hablando? Está hablando del patriarca Abraham. En la omnisciencia de Dios, que conoce todo, el futuro, Dios sabía perfectamente que Abraham tenía un corazón que amaba a Dios, un corazón que estaba entregado a Dios, y Dios sabía perfectamente que Abraham iba a inculcar a sus hijos el temor de Dios, el temor hacia nuestro Padre Celestial. Entonces, imitemos a Abraham. Abraham, Dios da testimonio que él iba a inculcar a sus hijos la vida espiritual. ¿Quién es el encargado de inculcar a sus hijos la vida espiritual, los principios de fe? Usted y yo. Usted y yo somos, no es la maestra de escuela dominical, no es el maestro de escuela dominical. Usted y yo somos los responsables de inculcarles principios bíblicos. Usted y yo somos los responsables de inculcarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles que deben de leer la Biblia. Tenemos que enseñarles que deben de orar. Tenemos que enseñarles que deben de ofrendar. Tenemos que enseñarles que deben buscar a Dios. Tenemos que inculcarles que deben de servir a Dios. Mi mamá, que en paz descanse, que está en la presencia de Dios, me decía unas dulces palabras y que no se me olvida. Y ella decía: Diego, dale tu corazón a Dios, dale tu juventud. Dice la Biblia, mi mamá algunos versículos se sabía, ella nunca supo leer ni escribir, pero ella aprendió algunos versículos y me dice la Biblia: mi hijo, dame, hijo mío, tu corazón. Y yo dije: está en Proverbios. Ahora que leo la Biblia, ahora que estudio la Biblia, está en Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por el buen camino, condúcete por el buen camino, dame, hijo mío, tu corazón. Mi madrecita preciosa siempre me decía eso: Diego, dale tu corazón a Cristo, dale tu corazón a Jesús, porque eso dice la Biblia: dame, hijo mío, tu corazón y dale tu tiempo, dale tu juventud, sírvele a Dios. A pesar que mi madre querida no sabía leer, no sabía escribir, pero siempre me exhortaba y me decía: busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, acuérdate de Dios, ora, congrégate, guárdate para Dios. Siempre me decía eso. Qué lindo. Ahora usted y yo tenemos esta responsabilidad. Qué bonito es tener hijos, qué bonito es tener familia, pero también es una gran responsabilidad. Téngalo muy en cuenta, es una gran responsabilidad. Debemos de inculcarle a nuestros hijos principios espirituales. Dice Génesis: porque yo sé, dice Jehová, que Abraham mandará después de sí a sus hijos que guarden el camino de Jehová.
¿Por qué muchos jóvenes el día de hoy se han apartado de Dios? ¿Por qué muchos jóvenes ahora no se están congregando, ya no quieren saber nada de Dios? Porque los padres no trabajaron. Está comprobado que si usted dice que en los primeros 10 años de vida usted les inculca espiritualidad, palabra de Dios, difícilmente se van a apartar. Difícilmente, aunque quizás algún tiempecito. Mire, yo soy el testimonio. Yo no voy lejos. Mis padres me inculcaron el camino del evangelio, me llevaban a la iglesia, íbamos a la oración, a las vigilias, a los ayunos. Pero yo cuando crecí, cuando yo ya tomé mis decisiones personales, me aparté de Dios. Me alejé de Dios. Pero ahí se cumple la palabra de Él, que uno ha instruido a sus hijos, y cuando un día llegó y dije, necesito buscar a Dios. Y me acordé que mis padres me inculcaron el buen camino y dije, debo de regresar a Dios. Debo de regresar a los caminos de Cristo. Ya cuando fui adulto, ahora tomé mi decisión personal, pero mis papás fueron los que inculcaron, los que sembraron la semilla del evangelio, la semilla de la palabra de Dios, los principios espirituales en mi corazón. Y cuando ya fui viejo, a pesar que me aparté un tiempo de Dios, dio su fruto, dio su semilla, y el día de hoy estoy en el evangelio por convicción. Ahora estoy en el evangelio por voluntad propia, porque ya también tomé la responsabilidad de leer la Biblia. Tomé la responsabilidad de escudriñar las Escrituras y sé que he abrazado la verdad, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros como padres de familia debemos de inculcarle a nuestros hijos espiritualidad. Ahora regresemos al área terrenal. En el libro de Eclesiastés dice 2:24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre de su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¡Qué bonito! Dice Salomón que es bueno que uno disfrute la vida. No hay cosa mejor para el hombre que coma, beba y que su alma se alegre en su trabajo. Porque también he visto que esto es de la mano de Dios. Salmos 128:2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Qué nos está queriendo decir Salomón y David? Nos están diciendo que si nosotros trabajamos arduamente, tenemos derecho a disfrutar, a comer, a disfrutar la vida. Y dice que esto es un don de Dios. También he visto, dice Salomón, que es la mano de Dios, que usted disfrute la vida, que usted coma. Y me gusta el Salmo 128:2, dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, dichoso serás y te irá bien. Cuando nosotros ganamos nuestro dinero honradamente y le inculcamos a nuestros hijos que deben de ganar el dinero honradamente, dice que nos irá bien. ¿Quién debe de inculcar a sus hijos principios? Los padres de familia. ¿Quién debe de inculcar a sus hijos principios morales? Los padres de familia. Enseñarle a nuestros hijos que deben trabajar y que también deben de disfrutar la vida como Dios manda, con el temor de Dios, no con vicio, no con alcohol, no con drogas, no con cosas que a Dios no le agradan, sino que irnos un fin de semana a la playa, a disfrutar un marisco, un churrasco, un pollo asado, porque hemos trabajado durante toda la semana y es justo y es agradable delante de Dios que también disfrutemos el trabajo, disfrutemos el fruto de nuestro trabajo. Es bíblico, pero ¿quién es el responsable? El padre de familia. ¿Quién es el responsable? La madre de familia, de inculcarle a sus hijos valores y que ellos también tomen en cuenta. Vamos ahora al área espiritual. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Qué maravilloso pasaje. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, dice,
Hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hijo que me está viendo, que ya es adulto, escucha, no te enojes cuando papá, cuando mamá te llame la atención. No te enojes cuando papá, cuando mamá te corrija. No te enojes cuando papá y cuando mamá te tiene que disciplinar. Es parte de la vida. La Biblia enseña, exhorta que debemos de disciplinar, debemos de exhortar hasta cierto punto. Quizás en algún momento debemos de castigar para que los hijos también aprendan. A pesar de que mis hijas son pequeñas, algunas veces las he castigado. Obviamente una cosa es castigar, otra cosa es maltratar. No tiene nada que ver. Tampoco al maltrato, porque hay padres que maltratan a los hijos y eso no es de Dios. Maltratar a los hijos verbalmente y físicamente tampoco, sino que una cosa es el castigo, una cosa es la corrección, una cosa es la disciplina. Pero no se nos permite maltratar, no se nos permite humillar, porque muchos padres todavía traen arrastrando el carácter de tatarabuelo, bisabuelo, papá que maltrataba, que humillaba, maldecía, decía malas palabras y decía que tú eres un bueno para nada, cuando vas a crecer vas a ser un don nadie. Desgraciadamente hay padres de familia que todavía traen ese círculo vicioso y declaran maldición sobre sus hijos. No. Una cosa es la disciplina, una cosa es el castigo y otra cosa es el maltrato. Dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hijo, escucha la enseñanza de papá, escucha la enseñanza de mamá. Pero vuelvo y repito, y si no estamos dando buen ejemplo, estamos hablando del área espiritual. Y si no estamos dando buen ejemplo, imagínense papá que no se congregue. Imagínense papá que escucha música mundana. Papá escucha canciones del mundo y el hijo está ahí. Entonces el hijo, ¿qué va a empezar a cantar música del mundo? El hijo va a empezar a cantar música mundana porque el papá es el ejemplo que le está dando. La mamá, imagínense, también escuchando música mundana, escuchando música del mundo. Entonces, ¿qué van a aprender los hijos? Los padres debemos de ser el primer ejemplo. Y quiero finalizar con este pasaje. Este pasaje es maravilloso. Josué, capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué palabras maravillosas de Josué. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para que esta promesa se cumple, nosotros debemos de ser el ejemplo. Josué dijo unas palabras extraordinarias, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ojalá que todos los padres de familia hagan esa declaración profética, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en el libro de Hechos dice, Hechos 16:31, cree tú y toda tu casa será salva. Este pasaje no es que de manera automática usted ya creyó y toda la casa se salvó. No, usted ya llevó la luz del evangelio, la luz de Cristo a esa casa. Tarde o temprano, todos serán alcanzados por la luz de Cristo, por la luz del evangelio, porque es una promesa. Pero el padre de familia es el primero, porque esto fue el carcelero de Filipos que preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree tú y toda tu casa será salva. El padre de familia debe de ser el primero que debería aceptar a Cristo. El padre de familia debería ser el primero de abrazar la luz del evangelio, la luz de Cristo, para que toda la familia alcance salvación. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová.
Cada padre de familia debe de profetizar esa declaración, debe de decir todos los días: mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Dios, mi casa será salva. Yo todos los días profetizo, digo: mi familia será salva, mi esposa, mis hijas, seremos salvos, llegaremos a la patria celestial, pero debemos de esforzarnos, trabajar arduamente. Ánimo, hermano y hermana. Instruyamos a nuestros hijos. Dediquémosles tiempo, trabajemos con ellos para que no se pierdan. ¿Verdad que usted no quiere que sus hijos se pierdan? ¿Verdad que usted, qué bonito usted en la patria celestial, qué bonito usted en las calles de oro y sus hijos en el infierno? No, claro que no. Qué bonito usted alabando a Dios, glorificando a Dios, allí en el reino celestial y los hijos quemándose en el infierno. No, esto es cosa seria. Esto no es juego. Es de vida a muerte. Por eso el Espíritu Santo hoy me estaba impulsando de traer esta enseñanza, de traer esta exposición. Instruye a tus hijos por el buen camino. Instruye a tus hijos por el camino de Jesús, por el camino de la verdad, para que ellos también alcancen salvación, para que ellos también alcancen la vida eterna. Espero que esta reflexión, esta exposición haya sido de bendición. No quiero finalizar sin antes hacer el llamado. Padre de familia, madre de familia, posiblemente usted se ha enfriado. Posiblemente usted ya no lee la Biblia, ya no ora, no le gusta ver predicaciones en la televisión, solo mira películas, series, novelas. Hoy haga nuevos votos y dígale al Espíritu Santo: aviva el fuego dentro de mí, aviva el fuego en mi vida, para que yo también pueda instruir a mis hijos, para que yo también pueda instruir a mi descendencia y que ellos también te amen, Señor. Qué bonito es ver cuando ayer estaba viendo la publicación de una hermana que su madre falleció y ella decía: lo más importante que me dejaste, madre, fue inculcarme la palabra de Dios, inculcarme el camino del Evangelio. Qué bonitas palabras decía esa hija a su mamá que partió a la eternidad. Y fue lo mismo que dije yo cuando mi madre partió a la eternidad. Dije: mi madre me dio lo mejor de lo mejor, que fue instruirme en el camino de Dios. Siempre recordarme cuando yo estaba en Estados Unidos y hablaba con ella por teléfono, y ella, cuando terminábamos la conversación, siempre me decía: Diego, busca a Dios. Esa frase tan sencilla, pero tan poderosa. Diego, busca a Dios. Acuérdate de Dios. Palabras tan sencillas, pero penetrantes, que entran al corazón. Y yo decía: mi madre tiene razón. Debo de buscar a Dios. Me debo de acercar a Dios. Padre de familia, posiblemente se ha enfriado. Le dedica más tiempo a otras cosas que instruir a sus hijos por el buen camino. Le dedica más tiempo a otras cosas que leer la Biblia, que orar, que buscar el rostro de Dios. ¿No le gustaría reconciliarse el día de hoy? Y usted, querido amigo, que no ha venido a Cristo, que todavía no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, hoy es un buen día. Esta es una buena oportunidad de estar a cuentas con Dios. ¿No le gustaría reconciliarse con Dios, entregarle su vida a Cristo? Si es así, repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy me reconcilio contigo. Perdona mis pecados, me arrepiento. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre preciosa y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, compre una Biblia, léala todos los días. Ore a Dios cada día, y es importante congregarse. Busque una iglesia cristiana evangélica donde le enseñen la palabra de Dios. La sana doctrina, es importante que lo bauticen, es importante que lo instruyan en el camino de Cristo Jesús. Bendiciones para todos.